externo, ¿vale? Recordad, flujo externo. Nos vamos a referir fundamentalmente a problemas, abarcan muchas más cosas, pero a nosotros nos interesa sobre todo en este tema el movimiento de partículas en el seno de un fluido, ¿vale? Y hay dos tipos de rozamiento, o fundamentalmente hay uno que a nosotros nos va a hacer más, nos va a llamar más la atención, que en lugar de preocuparnos el rozamiento del fluido con respecto a las paredes del continente o tubería, nos va a interesar más el rozamiento que supone la forma que tiene esa partícula cuando se mueve a través del seno de un fluido, ¿vale? Si tiene forma de gota, si tiene forma de esfera exacta, si tiene una forma completamente aleatoria o si tiene forma de copo de nieve o sea, la forma que tenga, si es una forma muy regular, esa forma que tenga va a tener un efecto directo con respecto a su fluidodinámica dentro del sistema, ¿vale? Y eso se va a ver reflejado en el factor de fricción que vamos a utilizar o que vamos a tener de cara a la predicción del movimiento en ese caso. El resto de los factores tiene que sonar, ¿no? La densidad, la velocidad, etcétera, ¿vale? Obviamente conocéis el concepto de la aerodinámica, ¿no? Es decir, un objeto, sobre todo en coches, en vehículos, ¿no? En aviones, las alas de los aviones, etcétera, tienen una forma específica que se busca que sea lo más aerodinámica posible. ¿Y qué quiere decir que algo sea aerodinámico? Pues quiere decir que tiene un bajo factor de fricción debido a un bajo rozamiento de forma. Es decir, la forma que tiene es tal que el factor de fricción de ese objeto con respecto al fluido en el que se mueve, por ejemplo un vehículo en el aire, es bajo. ¿Vale? Pues el factor de fricción que abarca el rozamiento de forma depende de que la forma del objeto sea más o menos aerodinámica, ¿vale? Ese concepto sí que lo conocéis, ¿vale? Vamos a ver aquí alguna cuestión puramente visual. Estáis viendo este esquemita que tengo aquí, de hecho es un escaneado del libro, y aquí tendríamos un objeto puramente plano, donde su forma es, no sabemos si es un palito o si es una superficie, ¿no? Pero en cualquier caso, si esta es la velocidad del fluido, la velocidad en esta dirección parece una velocidad estabilizada, ¿no? Que independientemente de la distancia es la misma, pues aquí obviamente solo habría, como consecuencia del contacto entre el fluido y la superficie de este sólido A, habría un rozamiento puramente de fricción entre las paredes y por lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Rugosidad relativa y fricción entre dos superficies, una superficie sólida y un fluido que pasa al lado de esa superficie sólida y por lo tanto genera fricción, arrastraría o lo que corresponda. Pero si lo que tenemos son partículas, pues aquí ocurre una cosa distinta, ¿vale? En este caso, bueno, pues es partícula que se mueve. Bueno, a lo mejor la partícula está fija y el fluido, que puede ser aire o agua o cualquier otra cosa, se mueve de izquierda a derecha. Y si viésemos esto quizás así, pues entonces sería quizás la partícula cayendo por sedimentación y el fluido oponiéndose a ese desplazamiento hacia arriba, ¿vale? Pero bueno, podría ser en cualquier dirección. En nuestro caso, si la partícula o la forma de ese objeto, eso que tiene una velocidad relativa con respecto al fluido, es de esta forma, ¿vale? Parece que es o bien redonda, es un cilindro, o bien es una esfera, no lo sé porque es una representación en 2D. Comparado con esto, pues parece que fuese un cilindro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la velocidad, obviamente, la que pega perpendicular al círculo, choca y no hace nada. Las líneas de corriente de velocidad que están más alejadas sufren una pequeña deformación, pero no mucho. Y las que están más cercanas sufren una gran deformación, ¿vale? ¿Ves? Como veis que de repente cambian su dirección, vuelven a reponer su dirección. Al final, suficientemente lejos de este lugar,
se recupera la forma que tenía las líneas de corriente y aquí se generan estas turbulencias, estos remolinos, este flujo tan complejo que bueno, pues es parte de lo que queremos intentar ver, ¿no? Y esto pues genera pérdidas adicionales, pérdidas de presión, pérdidas de energía en general, que se pueden minimizar si se genera pues una forma aerodinámica como las alas de un avión, intentando minimizar en todo lo posible la perturbación del fluido cuando bueno, pues eso, cuando existe una velocidad relativa entre los dos cuerpos, en este caso el sólido, o parecidamente en principio puede ser un sólido, con respecto al aire o al agua que hay alrededor. ¿Vale? Esto justifica, este cuerpo de aquí tendrá por lo tanto un factor de fricción de forma mucho menor que este tipo de cuerpo. ¿Vale? Hasta ahora bien, ¿no? Recapitulo. Tenemos una ecuación que nos va a permitir calcular la fricción y solamente tenemos que tener en cuenta, con respecto a lo que ya sabemos, que ahora mismo no solamente es cuestión de la fricción entre la superficie, sino que también hay que tener en cuenta la forma que tienen los objetos cuando ocurre eso, de que hay una velocidad relativa entre un fluido y un objeto, ya sea porque se mueve el fluido o porque se mueve el objeto dentro del fluido. ¿Vale? Bueno, otra pequeña peculiaridad. El factor de rozamiento, como pasaba antes, el número o los parámetros que determinan el tipo de régimen en el que estamos trabajando se suele medir mediante el número de Reynolds. El número de Reynolds que ya conocéis. El número de Reynolds era para el caso de un flujo interno en una tubería, pues lo calculaba a partir de la densidad y la viscosidad del fluido, que la mayoría de veces en nuestro ejercicio ha sido agua, pero no tiene por qué ser solo agua, la velocidad del fluido y el diámetro de esa tubería, ¿vale? Pues nosotros ahora estamos haciendo un ejercicio distinto y eso es importante que no se os olvide. Da pie a confusión, sobre todo cuando las cosas no se tienen del todo claras, pero no es tan complicado, ¿vale? El número de Reynolds que utilizamos para flujo interno y el número de Reynolds que utilizamos para flujo externo es distinto. Es lo mismo, va a tener una longitud característica, una velocidad característica, una densidad característica y una viscosidad, y va a ser adimensional, pero en lugar de tener diámetro de la tubería, ahora vamos a hablar del diámetro equivalente de esa partícula, ¿vale? Y de la velocidad, normalmente de la velocidad terminal, que ahora la explicaremos, pero realmente se refiere a la velocidad relativa entre el fluido y la partícula o el cuerpo que se mueve con respecto a este sonido, ¿vale? Como nosotros en la gran mayoría de los casos, como no vamos a diseñar aviones ni vamos a diseñar coches, en principio esto también sirve para hacer aerodinámica industrial, pero como nosotros lo que vamos a hacer son procesos físico-químicos orientados a la reacción química en reactores, vamos a hablar a partir de ya, vamos a hablar de partículas de catalizador, de partículas lo que sea, y vamos a hablar menos pues de las alas de un avión, aunque sea la misma descripción física química en la que nos interese. Pero bueno, en este caso, a partir de ahora voy a hablar de partículas. Siempre que hable de, pues eso, de un cuerpo sólido en el seno de un fluido, voy a suponer que se trata de una partícula pequeña, del diámetro del tamaño que sea, en un fluido, muy posiblemente porque haya algún tipo de reacción química involucrada. ¿Vale? Bueno, pues el Reynolds, normalmente Reynolds de partícula, y en la medida de lo posible voy a intentar utilizar una nomenclatura que no dé pie a confusión, es decir, voy a llamarlo Re sub P, el Reynolds y la P de partícula. Pues la Reynolds de partícula lo vamos a definir como la densidad y la viscosidad del fluido donde se mueve la partícula, por eso no le ponemos subíndice, la velocidad relativa, en la mayoría de los casos la velocidad terminal, entre el fluido y la partícula, y el diámetro de esa partícula. El diámetro de esa partícula suponiendo que es esférica. Y si no es esférica, pues ahora más adelante vemos cómo calcular un diámetro equivalente para partículas no esféricas, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto, una vez dicho, no tiene mucha dificultad, ¿no? El diámetro, el Reynolds de partícula, es distinto al Reynolds de fluido interno. Como veremos más adelante, eso también implica
que, bueno, cuando estábamos en fluido interno, alguien me decía cuánto tenía que valer el Reynolds para que se pudiera considerar régimen laminar. Menos de 2000. Sí, alrededor de 2000, 2100 es el valor del libro, ¿vale? 2100 se suele considerar hasta 2100 o menor que 2100, se suele considerar régimen laminar. Luego hay una parte de turbulencia o perdón, hay una zona de transición y un flujo turbulento plenamente desarrollado se suele considerar a partir de 4000 o por encima, ¿no? Entonces, tenemos esos valores, hay que recordarse que son válidos para flujo interno. Porque estábamos hablando de flujo a través de tuberías con cierto diámetro, etcétera. Y aquí estamos hablando de flujo externo y estamos hablando del Reynolds de partículas. Y entonces vamos a tener lo mismo, pero con valores distintos. Vamos a tener flujo laminar y vamos a tener flujo turbulento, pero los márgenes que determinan en función del número del Reynolds en qué tipo de flujo estamos son distintos. Y de hecho son más fáciles. Habitualmente el Reynolds de partícula, el régimen laminar es 1 o menos. Cuando el Reynolds es 1 o menos, estamos en régimen laminar, ¿vale? Pero como lo tengo un poquito más adelante, pues ahora lo vemos. Bueno, relacionando los dos parámetros que tenemos hasta ahora he hablado solo de dos cosas. He hablado del factor de fricción, que hemos dicho que está fundamentalmente determinado por el factor de forma, es decir, la fricción como consecuencia de la forma de la partícula, y he hablado del Reynolds de partícula, ¿vale? Bueno, volviendo a recordar lo que ya sabemos. En flujo interno habíamos estudiado una representación gráfica con el gráfico de Moody y una serie de ecuaciones empíricas analíticas como la ecuación de Chen, la de Coolbrooke-White y alguna que otra, que permiten relacionar el factor de fricción con el número de Reynolds, ¿vale? Aquí es lo mismo. Aquí te vamos a tener para flujo externo y en función de la forma, que esto es fundamental, de la forma de las partículas, en algunas ocasiones se va a poder encontrar una serie de representaciones, o sea, de ecuaciones analíticas o de ecuaciones gráficas, es decir, de diagramas empíricos gráficos que permiten calcular, correlacionar el número de Reynolds de partículas con el factor de fricción como consecuencia de, en su caso, en este caso, sobre todo, incluye forma e incluye fricción, ¿vale? Lo vamos a seguir llamando fricción, pero el correspondiente factor de fricción que tiene en cuenta el rozamiento de forma en flujo externo para partículas que se mueven con cierta velocidad con respecto a un fluido, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tenemos cuando hablamos de partículas esféricas y cuando hablamos de partículas cilíndricas, ¿vale? De pequeños tubitos. Y en esos dos casos tenemos para diferentes valores del número de Reynolds diferentes valores de factor de fricción. Como he dicho hace un momento, voy a... No puedo pintar. Voy a marcar con una línea. Ah, vale, no puedo pintar porque no me dejaba ahora. Como he dicho hace un momento, este valor de aquí suele ser, el valor de 1, suele ser el que determina el régimen laminar con respecto al turbulento, ¿vale? Y si me permite, ¿vale? Vemos que esta zona de aquí sería la zona correspondiente al régimen laminar. Por aquí habría una zona de transición y más o menos por aquí y hacia adelante tendríamos el turbulento, ¿vale? Y en el laminar, bueno, pues ocurre una cosa muy interesante, como ya me había dicho en su momento, que en el régimen laminar estos dos tramos son casi rectos, ¿vale? Y entonces, cuando estamos en régimen laminar, lo que vamos a utilizar para predecir el factor, o para correlacionar el factor de fricción con respecto al régimen, el número de Reynolds obtenido, es una cuestión puramente lineal, es decir, calculamos la pendiente de esta recta, ¿vale? Y habitualmente se da como 24 partido el Reynolds de partícula, bastante bien correlacionado, ¿ves? Para las esferas y también el que corresponda aquí para otras figuras, ¿vale? Entonces esto que vemos aquí, este tramo de Reynolds
igual o menor que 1 sería el régimen laminar para flujo externo, y como se puede observar claramente, el comportamiento es bastante lineal y se podría hacer una correlación según la ley de Stokes en el que el factor de fricción va a ser inversamente proporcional, 24 partido el número de Reynolds, y se calcula de manera inmediata, ¿vale? Por encima de ese límite, es decir, cuando tenemos el número de Reynolds superior a 1, o número de Reynolds de partículas superior a 1, pues ya empezamos con la parte más compleja. Aquí ya resulta bastante complicado calcular cuál es la correlación entre este y habrá que hacer pues virguería, ¿no? Habrá que hacer correlaciones analíticas un poco más complejas, que es lo que vamos a intentar ver ahora poco a poco, ¿vale? Entonces, recapitulo. Comparativamente con respecto al flujo interno, dando por sentado que el flujo interno lo tenemos fresco y más o menos lo hemos entendido bien, el número de Reynolds de partículas va a marcar el límite entre la zona laminar y la zona de régimen de transición o turbulento cuando vale 1. Y igual, de la misma manera que pasaba antes, por debajo de ese 1 se observa una relación un poco más sencilla, en este caso es una correlación lineal mediante la ley de Stokes, y por encima de ese 1 turbulento tenemos que pues utilizar teorías o hipótesis, descripciones un poquito más complejas, que se suelen describir mediante ecuaciones empíricas, ¿vale? Bueno, aquí tengo un resumen, ¿vale? En esta tablita creo que queda bastante claro. No sé si hay algo que no queda claro, pero en principio podríamos hacer un pequeño recapitular, ¿no? El Reynolds de partícula, el tipo de Reynolds de partícula, laminar o turbulento. Obviamente aquí habría que incluir el de transición. El de transición es normalmente entre 1 y... O sea, para hablar de turbulento completamente desarrollado, normalmente tiene que ser entre 100 y 1000, ¿vale? O por lo menos mayor que 10. Y entre 1 y 10 tendríamos el de transición. Pero bueno, ¿cuál lo puedo poner de turbulento? O de transición o turbulento, incluyendo a ambos, ¿vale? Ambos que son distintos, transición y turbulento son distintos, ¿vale? Entonces, laminar queda muy claro. La ecuación que relaciona el factor de fricción con el número de Reynolds se conoce como la ley de Stokes. Y el factor de fricción, que lo hemos definido hace un momento, conocido el factor de fricción, 24 partido Reynolds, y sustituyéndolo aquí, ¿vale? Pues nos queda una correlación entre la fricción y la velocidad y el diámetro de partícula de la siguiente forma, ¿vale? Y cuando no estamos en ese caso, pues utilizamos las ecuaciones empíricas o la resolución gráfica que acabamos de ver para obtener este tipo de proceso.